Continuamos el estudio del síndrome ictérico después de haber hecho una pequeña revisión de algunos puntos de la fisiología de hepato biliar, hígado y vías biliares y metabolismo de la bilirrubina. Terminamos hablando de los procesos que pueden llevar a ictericia, los procesos fisiopatológicos que pueden llevar a la ictericia, y ahora nos vamos a dedicar a estudiar esto mismo, pero viéndolo de manera clasificada, los distintos tipos de ictericia, como ustedes pueden encontrar en sus libros de texto. Vamos a estudiar la hiperbilirrubinemia aislada, cuando solamente aumenta una de las fracciones de la bilirrubina, bien sea la no conjugada o la conjugada, y vamos a ver dentro de esto los trastornos hereditarios, más que todo como un ejemplo de cómo algunas proteínas transportadoras en el hepatocito, cuando estas o cuando ocurre una mutación en algunos genes, se altera la síntesis de estas proteínas transportadoras, y el paciente puede tener alguno de los síndromes estos no frecuentes, pero que les permite ilustrar a ustedes el metabolismo de la bilirrubina. Y además, pues vamos a ver quizás los problemas que llevan a ictericia, que son más frecuentes, que son alteraciones hepatocelulares que cursan con ictericia y la ictericia obstructiva. Y finalmente haremos mención a los diagnósticos diferenciales. Entonces, en los procesos fisiopatológicos que pueden conducir a aumento de la bilirrubina y que causan ictericia, pueden ser porque solamente sube la bilirrubina no conjugada. Y esto ocurre cuando hay sobreproducción de bilirrubina, cuando se deteriora la captación o la conjugación de la bilirrubina, y la otra cosa puede ser aumento aislado de la bilirrubina conjugada. Y esto ocurre cuando hay una disminución de la excreción a los canalículos biliares, o, como vamos a ver más tarde, cuando ocurre reflujo de la bilirrubina a la sangre. Entonces vamos a comenzar cuando esos casos donde aumenta la bilirrubina de manera aislada, no hay ninguna otra alteración. Y vamos a ver primero cuando aumenta la fracción no conjugada. Estos son los trastornos hemolíticos, anemias hemolíticas. Estos son generalmente problemas heredados o problemas adquiridos, y ya ustedes estudiarán en clínica más adelante, cuando vean en medicina interna o hematología, estudiarán esto. Pero para que tengan la lista, cuando la eritropoyesis no es efectiva por falta de ácido fólico o de hierro o de cobalto, ¿verdad? Medicamentos, tener en cuenta que los medicamentos pueden producir esto también. Y nosotros nos vamos a enfocar, como les dije antes, a estudiar los trastornos heredados, el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar 1 y 2. Siguiendo con la clasificación estas por hiperbilirrubinemia aislada, vemos cuando hay aumento solamente de la bilirrubina conjugada. Y estos son los trastornos heredados, el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Roth. La ictericia hemolítica o prehepática, esta ocurre, los ejemplos comunes son la ictericia del recién nacido, anemias hemolíticas, eso quizás es lo más frecuente, ¿verdad? La ictericia hepatocelular, ya vamos a ver que también son podemos ubicar estos trastornos heredados en el hígado, el síndrome de Gilbert, el síndrome de Crigler-Najjar, y lo que ya hemos hablado bastante, hepatitis y cirrosis, cuando estábamos revisando la hipertensión portal. Y la ictericia obstructiva estaría en problemas en los que hay excreción de la bilirrubina, como el síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor, colestasis intrahepática y colestasis extrahepática u obstrucción biliar extrahepática. Les pongo de esta manera también porque esto quizás es lo que ustedes van a ver más frecuente en muchos libros. Esta es la clasificación que aparece: la ictericia prehepática, la ictericia hepática y la ictericia poshepática. Bueno, aquí tienen en este esquema, en este diagrama, resumido lo que es
el metabolismo de la bilirrubina, pero ahora enfocándose en lo que ocurre en la ictericia prehepática. Entonces comenzamos en el que hay un aumento, el aumento total de la bilirrubina se debe al exceso de la bilirrubina no conjugada. Entonces comenzamos con que hay la hemólisis del glóbulo rojo que debe estar mucho más aumentada. Entonces en la sangre va a haber un aumento muy importante de la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada va al hígado, ahí es captada, es conjugada y puede seguir la vía que sigue normalmente. Va al intestino y la bilirrubina conjugada sufre transformaciones por acción bacteriana y se producen los pigmentos que le van a dar el color a las heces y a la orina. Pero el problema está aquí, al comienzo. Hay mayor oferta de bilirrubina conjugada que el hígado no puede conjugarla toda, entonces va a aumentar en la sangre esta fracción de la bilirrubina no conjugada. Entonces el problema es mayor oferta de bilirrubina no conjugada. Ejemplos, bueno, la hemólisis que ocurre en el recién nacido, que le causa la ictericia al bebé. De aquí la ictericia. ¿Qué es lo que se va a encontrar en la sangre? El ictericia del recién nacido. En la sangre, aumento de la bilirrubina no conjugada. En la orina, como de todas maneras hace lo máximo por conjugarla, va a haber mayor cantidad de pigmentos, tanto en las heces como en la orina. Lo que es más frecuente, y ustedes tal vez hayan tenido la oportunidad de ver en hermanos o sobrinos o familiares, bebecitos, que tienen un tinte ictérico la primera semana de edad. Esa es lo que se llama la ictericia fisiológica del recién nacido, lo verán ustedes cuando hagan sus pasantías por pediatría. Esto se debe a que hay un aumento de la producción de bilirrubina porque aumenta la destrucción de los glóbulos rojos y además porque hay una disminución de la conjugación hepática de la bilirrubina por inmadurez del sistema de la glucuroniltransferasa, de la enzima de conjugación. Y esto entonces resulta en un aumento de la bilirrubina no conjugada en la sangre. Esta ictericia fisiológica de la primera semana, en la mayoría de los casos se resuelve espontáneamente. En algunos casos puede ser que ustedes hayan visto que le ponen luz al bebé para mejorar esta ictericia. La luz lo que hace es que al incidir sobre las moléculas de bilirrubina no conjugada que están circulando en los capilares de la piel, la convierten en lumirrubina. Esta lumirrubina, a diferencia de la bilirrubina no conjugada, es hidrosoluble y se puede excretar sin necesidad de conjugación y se elimina por el riñón y de esa manera se resuelve el problema. Aquí tienen una cámara de fototerapia un poco más complicada que las simples lámparas que le ponen al niño y aquí en los países en desarrollo utilizan esta especie de carpas para filtrar la luz solar y solamente deja pasar luz azul para que haga este efecto de convertir bilirrubina no conjugada en lumirrubina. Pero hay otra ictericia en el recién nacido, que esta sí es seria, no es frecuente y este es cuando ocurre incompatibilidad sanguínea por el grupo RH. Esto ocurre cuando la madre es RH negativa. Es decir, no tiene el factor RH, el padre es RH positivo y el niño es RH positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema inmune de la madre produce anticuerpos contra el factor RH del bebé y esos anticuerpos viajan por vía transplacentaria hacia el niño para ir contra los antígenos RH del feto. Como ven ustedes acá en este diagrama, la madre RH negativo y el niño RH positivo. Esto produce entonces destrucción de los glóbulos rojos, una anemia hemolítica y por lo tanto un aumento de la bilirrubina no conjugada. Esto también trae como consecuencia una estimulación de la médula ósea y se van a producir eritrocitos inmaduros. Por eso es que también este cuadro clínico se conoce como eritroblastosis fetal. Esto sí es problemático. Puede ser letal para el niño. Se produce el cuadro que se llama el kernicterus. La bilirrubina conjugada
no soluble en agua, es muy elevada y se puede acumular en el sistema nervioso central. Y aquí en esta fotografía de esta pieza, ustedes ven que está acumulándose en los ganglios de la base. Y esto, por consiguiente, en el cerebro del bebé va a causar un daño neurológico muy severo. Entonces, esta bilirrubina no conjugada, que es liposoluble, aquí hay mucho contenido de lípidos y se va a fijar en las neuronas. La manera de tratar esto es evitar que la bilirrubina conjugada se mantenga alta, entonces hay que hacer un recambio de la sangre para eliminar esa bilirrubina no conjugada y además eliminar los anticuerpos que están causando la anemia hemolítica que conduce al aumento de la bilirrubina no conjugada. Eso tal vez lo que ustedes han oído como exsanguinotransfusión. Bueno, entonces aquí voy a hacer énfasis en recordarles los diferentes tipos de transportadores y dónde están. Transportadores que son proteínas que están incrustadas en las membranas del hepatocito, no son los mismos los que están en la membrana apical que los que están en la membrana laterobasal, pero que son necesarios en el metabolismo, toda la vía metabólica de la bilirrubina. Entonces vamos a ver acá. Aquí está el complejo albúmina con bilirrubina no conjugada y que llega por los capilares sinusoides a la membrana laterobasal del hepatocito. Aquí hay un transportador que es la proteína transportadora de aniones orgánicos. Entonces esta capta esta bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada va a ir al retículo endoplásmico liso, que es donde está la enzima que va a conjugar a esta bilirrubina no conjugada. Entonces vamos a ver lo que ocurre en el retículo endoplásmico liso. Aquí está la membrana del retículo endoplásmico, este es el interior del retículo endoplásmico, es un sistema de membranas. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a entrar? Aquí va a entrar el ácido glucurónico uridindifosfato y ese es captado por un transportador y pasa a la luz del retículo endoplásmico liso. Pero también la bilirrubina no conjugada ha pasado para acá. En la membrana está incrustada la enzima, la glucoronosil transferasa, que va a conjugar entonces el ácido glucurónico con la bilirrubina. Y aquí está entonces ya el glucurónido de bilirrubina, es decir, la bilirrubina conjugada. Y esta por otro transportador va a salir al hepatocito, al el citoplasma del hepatocito. Entonces aquí tenemos ya la bilirrubina conjugada que está en el citoplasma del hepatocito. Esta bilirrubina conjugada puede tener varios destinos. Uno es que esta puede ser exportada hacia el capilar sinusoide a través de este transportador ABC. ¿Sí? Pero aquí también está el transportador que captó la bilirrubina no conjugada, puede captar esta bilirrubina conjugada y la devuelve al citoplasma del hepatocito. Bueno, en fin, la bilirrubina conjugada que está en el citoplasma del hepatocito tiene que ser excretada. Y tiene que ser excretada ¿dónde? Al canalículo biliar, pero necesita un transporte activo y un transportador. Este es el transportador, el MRP2, ¿sí? Que permite excretar la bilirrubina conjugada al interior del canalículo. Fíjense que estos transportadores están entonces en la membrana apical del hepatocito. Y aquí tienen, ustedes pueden leer los diferentes transportadores que se necesita, la proteína transportadora de aniones orgánicos, que está en el borde laterobasal, que puede captar a la bilirrubina no conjugada y también a la bilirrubina conjugada, como acabamos de ver. El transportador ABC, que saca la bilirrubina conjugada a la sangre en el borde laterobasal. Esta es la enzima que está en el retículo endoplásmico liso, que es la que va a permitir la conjugación para que pueda esta bilirrubina ser soluble en agua y poderse excretar. Y este es el transportador, el MRP2, es el transportador en la membrana apical del hepatocito, que es el que va a sacar, a secretar, permitir la excreción de la bilirrubina conjugada. ¿Por qué les pongo todo esto? Bueno, como les decía antes, para explicar que pueden ocurrir en mutaciones en los genes que llevan la información para la expresión de estas proteínas. Entonces, si ocurren esas mutaciones, van a ser responsables de una serie de estos
estos trastornos heredados que vamos a estudiar posteriormente. Aquí nuevamente tienen un hepatocito. Aquí es la membrana apical de dos hepatocitos adyacentes que conforman el canalículo biliar. Y acá tienen en el capilar sinusoide hay incrustadas varias proteínas, así como están incrustadas varias proteínas acá en la membrana apical del canalículo. Nos interesan la proteína transportadora de aniones orgánicos porque es la que puede captar de la sangre del capilar sinusoide la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina conjugada. Mientras que el MRP2, que está en la membrana del canalículo, transporta los aniones orgánicos y, en este caso, bilirrubina conjugada. Entonces vamos a estudiar estos trastornos hereditarios teniendo en mente lo que acabamos de ver, dónde están, cuáles son, qué hacen y dónde están ubicados estos transportadores. Entonces hay un aumento de la bilirrubina no conjugada en estos dos síndromes, el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar, 1 y 2. Y aumento de bilirrubina conjugada en el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Roth. Volvemos nuevamente al mismo diagrama para explicar estos diferentes problemas heredados. Aquí está la proteína que capta bilirrubina no conjugada en el borde laterobasal, ¿sí? Entonces, si no hay esta proteína no conjugada, no puede ser captada no es captada la bilirrubina conjugada, no puede ser conjugada, y estos aquí están como ejemplo el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar, que ocurren por defectos de la conjugación, como veremos después. Acá entonces, cuando hay una alteración del transportador que excreta la bilirrubina conjugada al canalículo, se produce el síndrome de Dubin-Johnson. Es un defecto de excreción de la bilirrubina. Y acá este es un síndrome raro, el de Rotor, que vamos a ver, en el que hay una alteración de esta proteína transportadora de aniones orgánicos que no solamente puede captar la bilirrubina no conjugada, sino también la bilirrubina conjugada que salió del hepatocito al capilar sinusoide. Entonces, cuando hay alteraciones en esta proteína transportadora, se produce, y no puede captar la bilirrubina conjugada, se produce el síndrome de Rotor. Aquí en este diagrama mostramos lo mismo, ¿verdad? La bilirrubina que se viene formada del sistema fagocítico mononuclear, antiguo sistema retículo endotelial, esta tiene que ser captada, entrar al enterocito, esta bilirrubina no conjugada, que es insoluble en agua, tiene que en el retículo endoplásmico liso, por acción de la enzima glucuronosiltransferasa, convertirse en bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada es soluble en agua y es la que puede ser excretada al canalículo biliar. Entonces, en estas distintas etapas, les pongo como ejemplo lo que ocurre en estos síndromes no frecuentes de hereditarios por alteración, por mutaciones genéticas. Aquí el defecto de conjugación. Vamos a ver, defecto de conjugación lleva a una hiperbilirrubinemia aislada con aumento de la bilirrubina no conjugada, obviamente. Este es el síndrome de Gilbert. De todos estos, este es un síndrome más bien benigno y más frecuente que los otros que vamos a mencionar. Aquí los factores de riesgo es que es postpuberal, hay el antecedente familiar que algunos han tenido ictericia, y puede haber alteración también con el metabolismo de algunas drogas. Fíjense, este paciente con la piel de color normal y aquí con un tinte ictérico, es un caso de enfermedad de Gilbert severa. Entonces hay un defecto de conjugación de la bilirrubina no conjugada, hay aumento de la bilirrubina no conjugada, y el defecto molecular es la enzima, porque hay la mutación en el gen que lleva la información para la síntesis de la enzima uridindifosfato glucuronidasa A1. Y este defecto está en el cromosoma 2, en el síndrome de Gilbert. Eso pues no es tan importante, tal vez lo estudiarán en genética, y así de esa manera ustedes pueden a lo largo de su carrera
oír el mismo problema en distintos sitios, en distintas materias. Es un problema autosómico recesivo, no es severa la hiperbilirrubinemia, no hay problemas en el hígado y el pronóstico es bueno, no tiene tratamiento. La característica que hay acá en este síndrome de Gilbert es que aparece en algunas situaciones de estrés, de ejercicio, ayuno e infección. En una oportunidad estaba dando yo clase en el auditorio A de fisiología, estaba en fisiología y estaba hablando de esto y un muchacho justamente dijo, no, yo tengo este síndrome, ¿no? Un muchacho que se veía completamente normal, no tenía problemas porque no es un problema permanente. Es interesante saber que el acetaminofén, que es una droga de uso muy frecuente en pacientes que tienen síndrome de Gilbert, puede aumentar el riesgo de toxicidad hepática. ¿Por qué? Porque resulta que el acetaminofén se metaboliza en el hígado también por conjugación con ácido glucurónico. Entonces, una sobredosis de acetaminofén puede causar una insuficiencia hepática grave por estrés oxidativo mitocondrial y necrosis celular. Les menciono el acetaminofén, probablemente ustedes lo van a oír o lo han oído ya en farmacología. Es un medicamento que lo toma muchísima gente, es muy fácil, van a la farmacia, le duele algo y compran acetaminofén. El acetaminofén puede causar daño hepático, puede llevar a insuficiencia hepática grave, y más si hay en algunos casos personas como esto, en el caso del síndrome de Gilbert, en que aumenta el riesgo de la toxicidad hepática. Ahora, este otro síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 es muy severo, puede ser letal en los niños. Aquí el problema es mucho más grave, porque aquí no es que hay temporalmente una disminución de la actividad de la enzima, sino que hay ausencia de la enzima. Por tanto, aumenta la bilirrubina no conjugada. Esto está en el cromosoma 2, autosómico recesivo igual, pero aquí la hiperbilirrubinemia es muy alta y el pronóstico es grave, hay que hacer exsanguinotransfusión y a veces trasplante. Aquí tiene en este diagrama todo lo que puede ocurrir en el síndrome de Crigler-Najjar. La bilirrubina no conjugada aumenta por destrucción de los glóbulos rojos. Esta bilirrubina no conjugada va al hígado, pero resulta que en el hígado no puede ser conjugada porque no hay la enzima está ausente. Entonces, esta bilirrubina no puede, como no es hidrosoluble, sino liposoluble, no puede ser secretada a la bilis, no se puede eliminar. Esta bilirrubina aumentada en sangre va a ir al cerebro y va a causar los daños y puede producir el kernicter, o sea que es sumamente grave para estos niños. Pero la forma 2 es mucho más benigna. El defecto es lo mismo, defecto de conjugación, aumenta la bilirrubina no conjugada, hay el defecto molecular en la enzima, pero la bilirrubinemia no es tan exageradamente alta como en el tipo 1 y el pronóstico generalmente es mejor. Ahora vamos a ver, dejamos los problemas de conjugación y vamos a ver el defecto de excreción. Este es el síndrome de Dubin-Johnson. Aquí lo que va a haber, fíjense, ya es defecto de excreción, entonces tienen que pensar en la bilirrubina conjugada. Aquí el aumento de la bilirrubina es a expensas de la bilirrubina conjugada. El defecto acá es en el transportador MRP2, que les mostré anteriormente, y la mutación de este gen está en el cromosoma 10, eso es menos importante. Todos son estos que les he mencionado, son problemas autosómicos recesivos. La hiperbilirrubinemia no es importante y aquí tiene una característica que en el hígado se deposita un pigmento semejante a la melanina, es decir, hace ver al hígado de un color negruzco, ¿sí? Aquí tienen ustedes en esta microfotografía del hígado, ¿verdad? Entonces ven el pigmento granular oscuro que está depositado justamente en los bordes apicales de los hepatocitos. El pronóstico es bueno, no requiere tratamiento, a pesar de que, como ustedes ven acá, en este caso, pues impresiona el color del hígado, pero no pasa nada más sino que estos pigmentos están depositados en el borde canalicular. Y aquí en esta otra microfotografía
se ve que no hay el transportador, este debe ser con histofluorescencia, no está ausente el transportador MRP2. Aquí está el control y se ve que aquí sí están, ¿ves? En los bordes canaliculars. Esta era una mujer que la iban a operar para hacerle una colecistectomía, pero ella se quejaba que tenía ictericia por mucho tiempo y lo que encontraron en el laboratorio fue el aumento de la bilirrubina conjugada. Lo demás, recuerden las pruebas hepáticas que hablamos al comienzo cuando estábamos viendo el síndrome de hipertensión portal, las enzimas, la albúmina, el tiempo de protrombina son normales. La laparoscopia pues encontraron esto, un hígado de consistencia normal, pero lo que llamaba la atención es ese color, que no es otra cosa sino pues por estos pigmentos, pero la estructura hepática era normal. Y para terminar, mencionar el defecto de captación de la bilirrubina conjugada. ¿Sí? Es el síndrome de Rotor, que es bastante raro. También cursa con aumento, si no se puede captar la bilirrubina conjugada que salió, pues va a aumentar, va a haber hiperbilirrubinemia aislada de bilirrubina conjugada. Hay un defecto en la captación, la hiperbilirrubinemia es preferiblemente conjugada, el defecto molecular en el cromosoma 12 por el transportador o ATP, y esta hiperbilirrubinemia es de leve a moderada, el hígado normal y el pronóstico también es bueno, no hay tratamiento. Bueno, entonces vamos a continuar. Dejamos entonces estos trastornos heredados que producen entonces hiperbilirrubinemias aisladas o bien no conjugadas o conjugadas para ver entonces otros problemas que son más frecuentes como los procesos hepatocelulares primarios y los procesos con colestasis intra o extrahepática.